Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Sud California Vive Podcast. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de su atención donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de estar con el doctor Omar López Cruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto y un placer estar contigo aquí, Esperanza. Un placer estar en Sud California y en La Paz. En La Paz es su lugar de origen. Exactamente, el lugar de nacimiento. De nacimiento. Justamente, pues el que se haya podido dar este encuentro, esta charla, pues fue algo de suerte, algo que de alguna manera pues se cruzó a través de Café Científico La Paz con la maestra Cruz del Carmen y que pues justo la importancia de conocer un poco el trabajo que realiza él como sudcaliforniano fuera del estado. Ya tiene muchísimo tiempo fuera, pero él nos va a contar más específicamente. Pero antes de iniciar de empezar a platicar, quiero leer una breve semblanza del doctor. Él es licenciado en Físico-Matemáticas por la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en Astronomía por la Universidad de Toronto en Canadá, experto en el estudio de la formación y evolución de las galaxias en las aglomeraciones llamadas cúmulos de galaxias. Investigador titular de la Coordinación de Atmosférica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Eléctrica, INAOE, es investigador principal del experimento Sonda Cosmológica de las Islas para la detección de hidrógeno neutro. En 2015 aceptó la cátedra Oliver Benedictson en el Departamento de Física y Astrofísica de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos. Destaca por haber encabezado una investigación que encontró el agujero negro ultramasivo más grande del universo cercano con una masa de 40,000 millones de veces la masa del Sol en la galaxia supergigante Holm 15A. Su trabajo ha sido reconocido por la Universidad de Toronto en 1995, por la Unión Astronómica Internacional en 1998 y con la beca Fulbright del Departamento del Estado de Estados Unidos en 2001. Es investigador nacional nivel 3 y pues ha colaborado en diferentes medios de comunicación como Radio Emprendedor, Radio WAP y TV WAP. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Sud California Vive. Y pues me gustaría saber un poco acerca, ya en lo personal, que pudiera describirse a sí mismo y qué fue lo que llevó a Omar a trabajar justo en la astrofísica, qué fue lo que lo motivó y pues también describirse un poquito quién es usted. Bueno, un amigo mío muy querido, ayer que estuvimos en esta reunión supe por fin que los babisuris sí existen. En otros lados les llaman cacomixles, pero aquí les dicen babisuris, ¿no? Entonces mi amigo Omar Ramírez, el maestro Omar Ramírez, me dice babisuri y creo que es una descripción muy aproximada a una persona que es muy traviesa. O sea, yo era un niño travieso, un niño muy curioso. Y esa curiosidad me fue llevando por muchos lados. Entonces, fue aquí en Baja California, ¿no? De que yo tenía, nazco en la ciudad de La Paz, pero me fui a crear al municipio de Mulegé, en un ranchito ahí chico que se llama San Lucas. Le dicen San Luquitas para diferenciarlo de San Lucas, del Cabo San Lucas. Y ahí en San Luquitas es un lugar raro porque lo único que hay es una pista de aterrizaje. Mi padre, siendo mecánico de aviación de la Fuerza Aérea Mexicana, lo mandan destacado a ese lugar. Entonces su misión era estar listo para cuando cayera un avión de la Fuerza Aérea, no cayera, por aterrizara, él tenía que abastecerlo. Porque venían de Ensenada, no tenían la autonomía para llegar hasta La Paz. Entonces San Lucas era el lugar. Y ahí era también, luego se vuelve una pista comercial y los primeros vuelos de Aeroméxico, que antes era, Aeronaves de México, ahí pasaban hacia Guaymas, hacia Ciudad Obregón, Guadalajara,
venían de Tijuana o hacia La Paz. Entonces era un punto de intercepción y bueno, no hay que olvidar que a 20 kilómetros de San Lucas está Santa Rosalía. Entonces ese lugar, San Lucas, me da todo lo que, la satisfacción de poder explotar mi curiosidad por crecer junto a la playa. Entonces pasa que pues, yo paso todo el día en la playa, yo salía, comía y me regresaba. Y así me crié en la orilla del mar, que fue maravilloso. Y más tarde pues ya empezamos la educación. Entonces empezamos en San Bruno el primer año. Allá hay una escuela que se llama Emiliano Zapata. San Bruno está al sur de San Lucas. También es un lugar chico. Y luego en el 72 cambian a mi papá a La Paz y nos venimos aquí. Y aquí empieza ya mi formación. En San Bruno solamente tenía hasta cuarto año y después ya no había más. Entonces tenía que irme a Santa Rosalía si quería continuar. Pero ya viniéndonos a La Paz, pues aquí se ofrece estar y por suerte, ¿no? Estar cerca de las mejores escuelas de La Paz. Una es la primera donde empecé fue la Gregorio Torres Quintero y luego me pasé a la Ignacio Zaragoza, que indiscutiblemente en aquel tiempo era la mejor primaria de todo el estado. Y entonces ahí empieza, hay este concurso que siempre lo menciono, que es el Estudio Vencerás, en sexto año. Y somos el equipo campeón. Los primeros que lo ganan fueron quinto y sexto de la Zaragoza. 1976-77, el año escolar. Entonces, pues yo estaba ahí, que pues lo mío eran las ciencias sociales, según. Y yo estaba convencido que eran las ciencias sociales, pero me encuentro con un escrito de Einstein en el libro de ciencias sociales, que se llama El Gran Misterio, que es un capítulo, el primer capítulo de un libro que tradujeron en Argentina que se llama La aventura del pensamiento, escrito por Leopold Linfeld y Albert Einstein. Fue un bestseller en su tiempo, pero en 1976 llegó al libro de texto, ya venía, ¿no? Pero lo metieron. Una cosa que yo celebro, es celebrado siempre, que llegara un texto de Einstein al libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. O sea, algo maravilloso y no de fácil lectura. O sea, yo no lo pude leer, o sea, tuve que poner con mis compañeros y leerlo para entender exactamente qué era lo que Einstein decía. Y Einstein decía que la investigación científica o enfrentarse a la naturaleza es un gran misterio. Pues, que se puede ver como una novela de misterio, ¿no? Pero no te puedes adelantar las páginas para saber quién mató a quién, ¿no? O algo así. Entonces Einstein lo plantea como, pues, que te enfrentas ante la incertidumbre y tú vas a buscar una respuesta. Y esa es una maravillosa descripción de la investigación científica. Entonces me deja eso con gran curiosidad de que no vas a saber de qué se trata, ¿no? Pero tú te vas a dedicar a buscar, a resolver el misterio. Ajá. Y eso, pues, fue maravilloso. Lo dejé, ¿no? Lo tomé y me motivó, me cimbró, me sorprendió. Y además, pues yo sí, ya sabíamos quién era Albert Einstein, ¿no? Y luego con el tiempo, pues he aprendido que Albert Einstein era realmente maravilloso. Uno de los más grandes físicos de la historia, no nomás del siglo XX. Y entonces, esa marcó mi curiosidad. Y la otra que también vi ahí, y ahora que estamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿quién más que María Curie para inspirar? Y lo que yo tomé de María Curie, pues, aparte de que fue una gran científica, que era mujer, que ganó 2 veces, 2 premios Nobel, el de química y el de física, algo que una hazaña que muy pocos han hecho, hombres o mujeres, ¿no? Fue la primera persona. Fue sí, maravillosa, una mujer superdotada, sus hijas también fueron científicas, cuando menos la más grande. Y entonces, lo que yo vi de ahí era que María Curie vino de Polonia y se fue a la Sorbona, a París, a estudiar. Y entonces yo de ahí, que pues, mi entorno era nada más
de aquí hasta San Lucas, ¿no? Dices tú, y poder ir a otro país a estudiar. Entonces eso planteó una curiosidad también. Entonces yo empecé a acariciar el sueño y muy pocos lo sabían, mis padres tampoco lo sabían, pero yo sí empecé a ver esta posibilidad y ver cómo iba a poderme ir a estudiar a otro país. Y cuando regresamos en el 77 a San Lucas otra vez, mi papá lo vuelven a cambiar para allá y vamos todos. Estoy en el verano y volteo hacia arriba y descubro el cielo. Este cielo maravilloso de Baja California Sur. Y entonces nadie sabía del cielo tampoco. Le pregunté a los pescadores, sabía muy poco. Pregunté a mi profe Lupita de ciencias naturales. Ay, me guió un poquito, pero era así otra vez, ahorita que me estoy dando cuenta, otro misterio. Y entonces, pues ahí yo empecé a buscar todo lo que fuese relacionado con la astronomía. Y la otra cosa que pasa y que cambia mi manera de pensar es la profesora, y fue María de Jesús Hernández Real, de matemáticas, que es nuestra comadre ahora y muy querida por nosotros. Ella me enseña que las matemáticas no es hacer solo sumas y restas. Ella me enseña que las matemáticas son imaginar, son deducir, pensar. Y entonces cuando me ponen a hacer eso, incluso articular y deducir premisas, a todo, ¿no? Premisas verdaderas, falsas. Bueno, pero no es nada más definiciones, claro. Y no es nada más sumas y restas, que era la matemática que a mí me aburría, ¿no? Y soy malo para sumar todavía, ¿no? O sea, me aburría estar haciendo cosas repetitivas. Entonces eso quiere decir que ahora me di cuenta también que tengo déficit de atención. Si me hubieran agarrado como agarran a los niños ahora, en aquel tiempo hubieran dicho que ese chamaco travieso tiene déficit de atención. Y yo no lo sabía. Pero de las cosas que yo, o sea, hay muchas cosas y me distraigo fácilmente, pero sí agarraba cosas que algunas personas no veían, ¿no? Y entre ellas fue el mensaje de Albert Einstein y el mensaje que las matemáticas son más fáciles de lo que... No son fáciles, pues, pero son tratables, las puedes abordar más de que solo enfrentarte a una suma o a una multiplicación, ¿no? Y entonces, pues esas dos cosas se dieron y a los 13 años ya estaba definido lo que yo iba a hacer el resto de mi vida, que era una, hacerme astrónomo, y la otra, irme a estudiar al extranjero. A los 13 años ya tenía yo eso ya estaba definido, ¿no? Entonces, pues me empecé a guiar hacia esas metas. Y ya, y la fortuna, y eso yo se los digo a todos y te lo digo a ti, Esperanza, es muy importante encontrarse con buenos maestros. Son fundamentales. Y yo siempre les he dicho que si encuentran un buen maestro, tienen que cuidarlo, tienen que protegerlo, tienen que respetarlo y sacar lo mejor que les puedo ofrecer. La maestra Mari, que me ha ayudado mucho tiempo, hay un mensaje que sí, ella siempre me dijo, le dije, profe, muchas gracias por haberme mandado a tal lado o haber hecho eso. Y me dice, el mismo mensaje se los dije a muchos, pero tú sí fuiste, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba la profe ahí, tienen mensajes y pues yo sí fui. Me dijo, oye, ve a ver al DIF, que hay una cosa ahí de las ciudades hermanas y a lo mejor te puedes ir ahí. Pues fui a preguntar al DIF y sí, me pagaron el viaje y me fui en segundo año de secundaria a Redondo Beach, aquí a Ciudad Hermana con La Paz. Bueno, es Hermosa Beach la que es Ciudad Hermana, pero fuimos de intercambio y esa fue la primera vez que salí del país. Fuimos a Estados Unidos por 2 semanas, maravilloso. Tú eres, o sea, jovencito. No hablaba yo inglés, pero pues aprendí. Ya, bueno, en la secundaria tenía yo un buen maestro. Entonces ir ahí pues me reafirmó y en 2 semanas yo ya creíamos que entendíamos todo, ¿no? Veíamos la tele, fuimos a Disneylandia y todo eso. Entonces, pues son cosas que lo van a uno formando. Pero te digo, era de que ya tenía a dónde ir y qué quería hacer.
Paso de la secundaria 3, me paso al tecnológico y ahí me encuentro a otra gran maestra, la profesora Silvia Moreno Bravo, la maestra de cálculo. Y ella, le digo, yo quiero ser astrónomo, le digo a ella, ¿no? Ella era licenciada en matemáticas, había estudiado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y me dice, la carrera, yo no sabía nada, ¿no? Yo nomás quería ser astrónomo, quién sabe cómo. Y entonces la maestra me dice, no hay licenciatura en astronomía. Te tienes que ir a hacer física o matemáticas. Y hay 2 lugares solamente. Es o el Poli o la UNAM. En la Ciudad de México. Entonces, pues ahí voy para la Ciudad de México, ¿no? Fue un gran sacrificio en la familia, pues tuvimos que hacer Hoy le digo a mi madre, le dije, pues me hago ingeniero militar y luego estudio astronomía. Y mi mamá dijo, no, tú vete a hacer astronomía, nosotros vemos cómo le hacemos, ¿no? Y entonces, pues con eso me fui a los 4 años a la Ciudad de México, fue de 83 a 87. Estuve ahí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y fíjate que las matemáticas ahí se me hicieron muy difíciles. Ahora sí era demostraciones. Cuando te ponen con una demostración, te bloqueas, ¿no? Porque nunca has hecho una demostración. Y entonces era la materia que más le daba. Todo lo de matemáticas yo le daba más tiempo que a la física, que era lo que yo necesitaba para la astronomía más cercano, ¿no? Y por poco me quedo en matemáticas. Ya cuando íbamos por el 4º semestre, le empiezo a agarrar la onda. Y entonces ya empiezo a ver y por un momento así estuve de que me hago matemático y olvido mis sueños de astronomía. Pero yo también ahí lo que tú debes de considerar, lo lejos que puede llegar la divulgación científica. Eso, a los 13 años yo dije que quería ser astrónomo y que quería irme a estudiar al extranjero. A los 18 años llega Cosmos de Carl Sagan, o Sagan, que le decimos. Cosmos lo pasaban aquí en La Paz y lo patrocinaba una fábrica de papitas muy grande en el país. Y los sábados pasaban Cosmos. ¡Qué programa tan maravilloso! Nadie anunció, no vimos así que te mandan ahí un aviso que ya viene Cosmos, no. Veo Cosmos, sale un cuate ahí que yo no sabía que era muy alto, Carl Sagan era altísimo, con su saquito y que saca la nave de la imaginación y empieza a explorar el cosmos, ¿no? De ahí ya no había vuelta atrás. O sea, cuando llega Sagan y nos muestra a todo el mundo lo que es la astronomía y el talento que tenía Sagan era de presentarlo de una forma distinta. No era el libro, era imaginaria. Además, tenía la nave de la imaginación que era un diente de león y con ese explorabas el cosmos. Entonces, imagínate, llega eso y pues ya no hay marcha atrás. O sea, ya de aquí yo voy a ser astrónomo a como dé lugar. Este proceso en el cual, pues, te formas como astrofísico, primero como licenciado en físico-matemáticas y después al irte a estudiar lo que es la maestría y el doctorado a Canadá, ¿no? Que pues a final de cuentas, pues uno empieza de una manera, empiezas teniendo sueños, teniendo como esto que quieres alcanzar, pero cuando terminas ya eres una persona distinta. Ese proceso, ¿cómo lo viviste y de qué manera puedes compartirlo? Y para después partir al tema de la divulgación. Pues llego a la Ciudad de México, ya me estaba acercando más a lo que yo quería hacer y me fui entonces a Tonantzintla a hacer mi tesis de licenciatura, pero ya en astronomía. Y fíjate que ahora hay muchas cosas de veranos de investigación y todo eso, que es maravilloso, en mi tiempo no había. Entonces nos inventamos por ahí, uno de mis maestros, Armando Arellano, del Instituto de Astronomía, que había estudiado en Toronto, nos llevó a Guanajuato en una especie de verano, de que no lo patrocinó nada, sino lo patrocinó el director del Instituto de Astronomía, que en ese tiempo era el doctor Luis Felipe Rodríguez. Lo sacó de su bolsa y nos dio $200 para irnos a pasar un mes
en Guanajuato, en un observatorio. Entonces, pues te vas buscando las oportunidades, ¿no? Y bueno, por fin llega la oportunidad de irme a Canadá e ir a hacer el doctorado. Pues desde que llegué a Canadá también yo ya estaba muy contento, yo ya estaba en mi sueño, ¿no? Ya había llegado y lo que siguiera, pues ya yo no me preocupaba, ¿no? Que si iba a haber trabajo, que no sé qué. Yo tenía ya una promesa de contratación en Puebla, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde yo trabajo, pero pues la condición ahí era no fallar. O sea, si yo reprobaba, perdía la beca de CONACYT. Si perdía la beca y perdía el empleo, la promesa de empleo. Y entonces, pues era una presión muy grande. Cuando así de repente sí me daba cuenta que era una presión. Y en ese momento, lo que se aconseja, y yo le digo a todos los que están estudiando, que hagan ejercicio. Eso para distraerse. Porque es muy, puede ser de mucha presión, aunque es un tiempo también que te la pasas muy bien. Toronto es una ciudad cosmopolita, ¿no? Hay comida de todo el mundo. Me empezó a gustar mucho la comida oriental y todo eso, te la pasas de maravilla y grandes oportunidades también. Pero se acerca el final. Y ahí y hay un problema que nos da miedo a algunos hacer el paso. Y te puedes tardar mucho haciendo la tesis, disculpándote que la quieres hacer maravillosa, que te falta esto, que te falta el otro, y se pueden pasar los años. Pero eso es, algunos lo caracterizan como el miedo que tú tienes de cambiar y enfrentarte, de salirte de este lugar donde estás cómodo, aunque estés comiendo muy poquito y que se te haya acabado la beca, pero tú estás en un lugar que más o menos controles y lo que sigue no tienes idea. Eso le puede pasar a mucha gente y por eso el asesor ahí tiene que ser muy cuidadoso de agarrar al estudiante y decirle ya te vas, porque no vas a seguir aquí, ¿no? Y el estudiante se regresa y tú lo tienes que sacar. Entonces, cuando termines, y no fui el único, le ha pasado a muchas personas, de que tanto te costó y tantos sueños, o sea, imagínate de los 13 años, yo ya estaba cumpliendo 30 y ya tenía que graduarme y ser astrónomo, ¿no? Y entonces de lo que a mí me preocupaba era qué iba a hacer después. Y entonces en esa transición, pues lo más importante es seguir haciendo investigación, encontrarte con cosas interesantes. Y eso es lo que debe uno entender. O sea, que la investigación científica, que no es para todos, es otra vez enfrentarte al misterio. No todos estamos hechos para enfrentarnos al misterio. Hay gente muy capaz que resuelve un examen y saca 10 y los ponen a hacer investigación y no pueden porque no hay el con qué checar. Entonces tú tienes que buscar la respuesta y entonces afortunadamente pues hice un buen trabajo, tuve un muy buen asesor en Toronto y me abrieron puertas en otros lados. Entonces hice una estancia en Harvard antes de salir del doctorado. Regresé a México, recuperé mi trabajo y de ahí empecé a hacer estancias de investigación en el Carnegie Observatory, que está en Pasadena, en California, y en el Instituto Tecnológico de California. Entonces también con esto es de irle poniendo cosas al sueño, ¿no? Ya que estás ahí, pues puedes hacer esto. La otra es de que tienes que divertirte, tiene que gustarte lo que estás haciendo. Si no te gusta y te está costando mucho trabajo y te arrepientes de que no fuiste a ver el Super Bowl por estar haciendo la investigación que estabas haciendo, esto no es para ti. Te vas a arrepentir de muchas otras cosas. Entonces es muy importante que lo disfrutes. En aquel tiempo, en los 90, estaban diciendo que ya faltaban plazas y todo eso. Entonces mucha gente ya no llegaba a hacer posgrados porque no iba a haber trabajo para ellos. Y aún así nos aventamos. Entonces el que llega a hacer un posgrado tiene que estar absolutamente convencido o convencida de que eso es lo que quiere hacer y que va a haber chamba de alguna forma. Si corren los números, las probabilidades son bajas.
Sin embargo, hay oportunidades y todo esto, pues nadie pensaba que Tonancintla, Puebla, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, iba a tener otra vida, ¿no? Y entonces iban a necesitar astrónomos. Entonces, cuando regresamos a finales de los 90, todos encontramos trabajo. Entonces, sí, si te ponen a decir de qué vas a vivir y todo eso, es muy importante que sepan de que sí, nos enfrentamos a algunos problemas, pero no son nada más de nosotros. Todas las profesiones tienen problemas. Retos. Sí, retos. Entonces lo que tú, y yo creo que cualquiera, ¿no? Un futbolista debe estar convencido que va a ser futbolista. Un escritor, esos los he visto todavía, son más duros. O sea, el escritor se va a enfrentar al rechazo no una, sino un montón de veces. Y si el escritor o la escritora no está convencida de que nació para escribir, entonces no va a sobrevivir, ¿no? Y eso yo admiro mucho a los escritores porque se avientan, o sea, y he visto las críticas, que es como lo que a nosotros nos hacen, es cuando un árbitro te escribe una evaluación de tu artículo, ¿no? Nosotros somos muy, muy propios y no decimos cosas feas, ¿no? Dices, bueno, pues le falta, o él no entendió esto, tratas de no ofender a nadie. Sin embargo, he visto que los críticos de la escritura se avientan y dicen, este cuate no sabe ni escribir. Entonces, hay distintas formas, ¿no? La ciencia, pues sí es dura, demanda mucho, pero yo creo que todas las actividades demandan mucho, ¿no? Entonces, es bueno y a algunas personas se les tiene que decir que esto es bueno, que esto les puede gustar y que encuentras genios, ¿no? Y es también igual para el fútbol, no es de que siempre agarran una pelota y la patean, sino alguien les avienta una pelota y eso es lo que yo creo que es la divulgación científica. Es aventarle la pelota y decirles, mira, puedes patearla y si te gusta, pues vente para acá, ¿no? Entonces, esto es patear una pelota, de esto consiste en resolver cosas. Todo es difícil, todo requiere, si lo vas a hacer a un nivel alto, requiere entrenamiento, no se hace gratis. Pregúntale a cualquiera, pregúntale a un cantante de los profesional, ¿cuánto ensaya? Un actor, ¿cuántas horas practica? ¿No? La ciencia pues se tiene que hacer y todos los días se tiene que trabajar y mucha gente le dedica más de 8 horas fácil, ¿no? Entonces, si tú quieres que te paguen por cada minuto que estás haciendo, entonces pues a lo mejor la ciencia no te va a pagar cada minuto, pero si tú te estás divirtiendo, cada minuto cuenta, ¿no? Y además si te estás enfrentando a un programa de investigación, que quiere decir que traes un misterio encima, que quieres resolver, entonces pues eso, no duermes, ¿no? Dejas todo. Y pues sí, a veces sufren las familias, somos medio distraídos, o las mujeres que se dedican a la ciencia sacrifican muchas cosas, ¿no? Y además se enfrentan un montón de trabas y todo esto. Entonces, pero, o sea, debes de estar convencido, debes de enfrentar retos, pero yo creo que no son únicos. O sea, tener retos en la ciencia no es la única profesión que tienes. Entonces, Peter Medawar decía que un científico pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Y yo te puedo decir que a mí me gustan muchas cosas, que si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera hecho biólogo o me hubiera hecho político, ¿no? También como que se me da. No es cierto, nadie tema que me voy a meter en la política. Pero yo creía que sí era bueno y además era declamador también. Entonces, aparte, tuve el 8º lugar nacional. Se nota en la voz. Bueno, en la voz, pero eso era parte, ¿no? de las cosas que podía hacer. Y conozco algunas personas que son súper talentosas, que pueden ser cualquier cosa. Me dan mucha envidia, no envidia, admiración yo he conocido a algunos y les digo que son impostores, ¿no? Tengo
un ejemplo de una estudiante, se llama Gabriela Jacobuta, era rumana, se vino a estudiar arquitectura a Inglaterra, se aburrió de la arquitectura, se metió a astronomía, vino a México, me escribió que quería hacer un verano, que no sé qué, vino y ella sola llegó, se inventó un curso, yo se lo firmé, se lo tomaron en cuenta en la Universidad de Nottingham, y yo creí que iba a ser astrónomo y terminó doctorado en medio ambiente. Y aún no sabe si quiere ser eso. Yo le dije, Gabriela, 10 años tenemos una foto ahí con astronomía y otra foto que regresa ya de doctora, 10 años después, en medio ambiente, y le digo, eres una impostora, y se queda así. No, le digo, porque tú puedes ser lo que quieras. El problema son esas personas, pero cuando encuentras algo que te apasiona, muérdelo con todas tus ganas y quédate ahí el tiempo que puedas. Y pues es muy grato, y yo creo que para ti también, ver a los jóvenes. Para mí es renovación. O sea, cada vez que yo veo un chamaco o una niña así que le brillan los ojos, me veo a mí mismo. O sea, eso no me lo pagan. Fíjate, mi descripción de mi trabajo no dice que tengo que andar atendiendo chamacos y enseñarles a hacer investigación, porque nosotros estamos en maestría y doctorado, ¿no? Pero cuando ves a un chamaco, y fíjate que parece que hasta la prepa todavía los puedes salvar. Después de la prepa algunos se vuelven mañosos, estamos viendo ahí. Pero en la prepa son puros, o sea, se les ve la curiosidad, se les ve los sueños, ¿no? Y entonces es muy bonito trabajar con jóvenes, ¿no? Y niños también, Claro. los niños de kinder. Están en el proceso de descubrir muchas cosas. Y hacen las mejores preguntas. Claro. Una de las preguntas más interesantes que se han hecho, que nos han hecho, ¿no? Mostramos una niña como de 11 años a Saturno. Y vio Saturno, lo vimos todos maravillados en los anillitos, ahí en Tonantzintla, en un telescopio grande que tenemos ahí. Y lo ve, y se queda así. ¿Y para qué sirven los anillos? Y nosotros nos quedamos, no pudimos contestar. Y es la pregunta de una niña, ¿no? De 11 años. ¿Para qué sirven? Pues no les he encontrado razón, sino el material se depositó allí, el planeta está girando y es una configuración estable. Es decir, que la materia no se vaya por todos lados, se forman anillos, se forman discos. Los agujeros negros también forman discos, les llamamos discos de acrecentamiento o discos de acreción, porque es una configuración estable, el material está girando y entonces va a tender por esto que se llama conservación del momento angular, se va a aplanar. ¿Pero para qué sirve? En los de Júpiter no sabemos. Ahora se descubrió que Saturno, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos. Saturno tiene los más bonitos. Y es de material que se quedó ahí y son como pelotitas, ¿no? No puede ser sólido, porque así va a quebrar. Entonces, con la física tú descubres un montón de cosas, pero responderte que para qué sirve todavía no creo que yo pueda, al menos, ¿no? Pero alguna persona lo podrá responder. Pero es una pregunta muy válida, ¿no? Claro. Y esa la hacen los niños. Fui aquí a una secundaria. Porque no tienen miedo también. Porque no tienen miedo, pero además es una pregunta válida, ¿ves? Y voy a la secundaria 2, ahí por el Esterito, ¿no? Y estoy en una clase explicando que los lentes gravitacionales y todo esto, que Einstein para acá y Einstein para allá. Y la maestra me dice, ¿y eso para qué sirve? Y dije, qué bueno, se me olvidaba. Sirve para medir la masa. Sirve para saber cuánta masa hay aquí en este lugar sin tener que medir velocidades y todo eso. Entonces, es una pregunta muy buena. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve saber, no? Y esto yo creo que tenemos que enfocarlo para lo de la divulgación. ¿Para qué sirve divulgar? Justo a esa es la siguiente parte, ¿no? Pues yo mencionaba en su currículum cosas que ha hecho como esta
pues investigación en la que fue titular, en donde se descubrió este ultramasivo agujero negro ultramasivo, sí. y que bueno, justamente a eso vamos, ¿no? Descubren todas estas cosas, entre otras investigaciones, y llegamos al punto, ¿no?, en el para qué sirven y cómo se socializa esa información. En ese sentido, me gustaría que nos compartiera el trabajo divulgativo que usted ha hecho, bueno, que tú has hecho, tanto en Puebla como fuera de Puebla. Ayer que platicábamos un poco, nos hablabas del tema de los puertos de ciencia y de otras actividades, ¿no?, en general, pero justo el divulgar, primeramente, ¿qué has hecho en la divulgación y qué te ha dejado el divulgar también a ti? Mira, y eso, la lección viene de los países que pagan impuestos. Aquí en México algunos pagamos, otros no, bueno, algunos ni vemos, el impuesto ya viene, nos lo quitan, ¿no? Pero donde hay la cultura de que se respeta, casi sagrada, de pagar impuestos, como Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pagar impuestos es que tú estás retribuyendo y estás guiando algunas funciones del gobierno. Entonces, en México, más que en muchos otros lados, más que Canadá y Estados Unidos, tenemos un compromiso, ahora sí voy a sonar como político, con el pueblo, que paga impuestos y que nos permite hacer nuestras investigaciones. O sea, qué bonito que el doctor Omar López anda allí viendo los agujeros negros y bla, 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 y me pagan un salario y vivo de esto. Bueno, pues es muy importante para mí y para todos nosotros, y no nos lo tienen que recordar, que tenemos un compromiso con una sociedad. Más, porque te digo, más que en México, más que en Estados Unidos, es porque aquí la iniciativa privada no hace investigación científica. La hace el gobierno, se hace con recursos públicos. Sí, en Estados Unidos, NASA y todos estos que son organizaciones públicas, tienen en su descripción una parte de un proyecto de investigación grande, como el telescopio espacial y de todo esto. Parte de ese proyecto tiene divulgación, porque los ciudadanos tienen derecho de preguntar, ¿qué estás haciendo con mi dinero? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve? ¿No? Entonces, si fíjate que allá se pide y se describe, esto cuesta, no sé, 10,000 millones de dólares, 3 millones de dólares se van a dedicar a hacer difusión y divulgación y están presentando los resultados del telescopio espacial James Webb. Hay una oficina, hay profesionales haciendo la divulgación y aparecen en los periódicos y todo eso. ¿Por qué? Porque fueron 10,000 millones de dólares que se mandaron al espacio, ¿no? Y que están manteniendo un montón de astrónomos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que son los socios, y el resto del mundo. Entonces es muy importante decirle a la gente y hacerlos pues partícipes de la aventura. Es importantísimo porque allí sí dicen, los ciudadanos dicen, ya no queremos que nuestros impuestos se vayan para eso, ¿no? Y entonces eso pues es muy importante, y uno de los problemas que estamos enfrentando en este momento en México es que no hemos hecho suficiente divulgación de la ciencia. ¿Cuánto es suficiente? Pues cuando cualquiera en la calle, cuando uno de nuestros tomadores de decisiones sepa qué haces y a qué te dedicas, qué hacen en el CIPNOR, qué hacen en el CICIMAR, qué hace la Universidad Autónoma de Baja California Sur en cuestiones de investigación, y cómo se está guiando la educación y qué clase de profesionistas estamos creando. Entonces, todo esto es parte de lo mismo, y por eso es muy importante decir que estamos creando, pues, estamos haciendo buen uso óptimo de los recursos que nos dan. En este momento, pues ahora sí es obligatorio, todos los científicos tenemos que decir a qué nos dedicamos, pero digo, a mí, francamente, a mí no me tienen que obligar. O sea, yo tengo un agradecimiento natural por
que nos permitan hacer esto que nos gusta, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante y yo creo que lo que sigue es tener una industria que se beneficie de los resultados de las investigaciones que se hacen en nuestro país. Y esa es la parte que tenemos mucho. El doctor Marcelino Cereijido dice que no tenemos ciencia y hace una analogía que dice: nuestra industria no está aprovechando los productos de las investigaciones que se hacen en México. Las investigaciones se publican en las mejores revistas del mundo. Nature, si quieres, el año pasado salieron artículos hechos en México en la mejor revista del mundo, que es de mayor impacto, que es Nature, ¿no? Eso es Fórmula 1. Si nuestra industria mexicana estuviera al nivel de la investigación que se hace en México, México produciría carros de Fórmula 1. Entonces fíjate la distancia. Entonces mientras no cerremos esa brecha, vamos a seguir siendo anécdotas. Pues, o sea, el agujero negro lo descubrió un paseño que andaba por ahí. Pues Guillermo Haro descubrió una supernova y un cometa. Enrique Chavira, y muchos descubrimientos que hemos hecho, pero que muy poca gente sabe. Es más, y para cerrar te quiero decir esto: ¿quién midió la masa del agujero negro de nuestra galaxia, por la que acaban de dar el premio Nobel? Fue ahora, creo, en el 2020. La hizo un mexicano, se llama Luis Felipe Rodríguez. La hizo desde Harvard cuando era estudiante y nadie lo toma en cuenta. Es más, los divulgadores de México, yo me enojé mucho, ni sabían de él. Esta importancia en la profesionalización en cuanto a la comunicación, ya en general, ¿no? La comunicación de la ciencia, que me parece que es todavía, hay trabajo, no digo que no, pero que todavía falta falta muchísimo más, ¿no? Pues falta que se valore, que ¿no? que se valore. Pero que sobre todo eso, ¿no? Que apostarle más a la profesionalización. Ya para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de este trabajo divulgativo que has realizado, ya más en específico, que nos pudieras hablar de los programas en los que has participado, de lo que has promovido y de qué van un poco estos. Pues mira, como todos, tenemos que buscar nuevas formas para divulgar. Tenemos que aprovechar coyunturas, ¿no? O sea, uno es producto de una época o de una situación. No es de que tú vas con un plan así, todo lo tengas listo, como nos piden ahí en el Corazón. No voy a hacer A, luego B, luego C y voy a deducir T, ¿no? Pues no, o sea, lo más emocionante es de que encontrar una oportunidad y quizás algo que ni siquiera estabas buscando, como la penicilina, por ejemplo, y abres una rama de la medicina, de los antibióticos, ¿no? Claro que este cuate Fleming, pues estaba bien preparado, ¿no? Para ese descubrimiento. Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que a veces los administradores no entienden, ¿no? Que nosotros empezamos con una cosa y terminamos con otra. Pero bueno, ¿qué le van a reclamar a Fleming si encuentra un antibiótico que salva un montón de vidas, ¿no? Lo van a castigar porque no logró el objetivo que había planteado en su proyecto. Pues no. Entonces, eso es muy importante. Entonces, estamos preparados para las oportunidades. Entonces, lo del Puerto de la Ciencia, que estoy muy orgulloso de él, empezó como La Paz, Puerto de la Ciencia, y empieza por una ocasión así extraordinaria, que hay un programa que unos colegas míos del Instituto de Física y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares empiezan a hacer escuelas de cosmología en la playa, y se acercaron al premio Nobel del 2006, George Smoot, un cosmólogo muy importante, que hizo uno de los más grandes descubrimientos de la historia de la cosmología, la astrofísica, que dice cuál es el origen del universo, lo más cercano al Big Bang. Él lo descubre, a la gran explosión. Entonces, pues empiezan a itinerar. Empezaron en Los Cabos, luego se fueron hasta Cancún y regresaron. Vuelven a Los Cabos y llegan estudiantes de todo el mundo. Y entonces a George Smoot le gusta dar pláticas de divulgación y me lo mandan.
Me dice, tú que eres de Baja California, encuéntrale ahí donde dar la plática. Y le digo, ¿dónde la va a dar? No, pues que la dé ahí en Cabo. Le digo, pues ahí estamos todos, los únicos que van a ir son los estudiantes de la escuela. Hay que llevarla a La Paz. Y entonces, pues de La Paz, ¿y cómo le hacemos? Pues a ver cómo le hacemos, vamos a ver. Y entonces busqué ayuda, le hablé en ese momento que era senador, Carlos Mendoza Davis, y le pedimos apoyo. Y dijo, ¿cuánto va a costar? Pues nada más necesitamos hotel y comida. Bueno, se consiguió el hotel, se consiguió la comida. Ay, quiero que me presten la camioneta del gobernador para ir a traer al premio Nobel a Los Cabos, a Cabo San Lucas. Yo sí. Entonces lo trajimos. Querían volar, que porque el Nobel, que no sé qué. No, lo trajimos en una Suburban muy bonita, platicando desde allá. Y llegamos y me dicen que debe ser en el Teatro de la Ciudad. Me contactó el presidente en ese momento de la Academia Mexicana de Ciencias, el doctor José Franco, con Sergio Hernández de CIBNOR, y me dice, Sergio Hernández, lo vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad. Y yo me quedo, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí está Sara Díaz, que te va a ayudar, que ahorita es directora de cocina. Y dije, bueno, pues nos lo aventamos, nos costó un trabajal, ¿eh? Y estábamos así que nunca habíamos hecho una conferencia en inglés, quién va a traducir y cómo vamos a llenar ese lugar, ¿no? Son 1,100 personas, 1,100 espacios. Bueno, pues se llenó. Hicimos promoción, pues bajamos, se trajeron a grupos, vino gente desde Loreto, se hicieron grandes cosas. Y terminamos. Y tú has estado en estas cosas que cuestan trabajo. Y cuando no las has hecho, pues más, no sabes ni a qué te vas a enfrentar, porque salían cosas de ahí en el aire, pues terminamos exhaustos. Y ya que lo habíamos logrado, pues vimos el resultado que a mucha gente le interesó. Y entonces yo le dije a Sarita, vamos haciendo otro. Y Sarita nada más volteó para otro lado, así como, tan loco este cuate, ¿no? Como si le hubiera dicho algo así medio ofensivo, ¿no? Y yo me quedé, bueno, pues ya. Y a los pocos meses me llamó Sarita y me dice, ¿tienes otro Nobel para traer a La Paz? Le dije, no, pero tengo amigos del Colegio Nacional. Hay 3 astrónomos. El Colegio Nacional es la máxima academia en México. Y ellos, la academia se supone que son consejeros del presidente y les pagan una lana y se pelean el nombramiento y todo eso. Y están obligados a dar pláticas de divulgación. Puedo traer 2 miembros del Colegio Nacional por un Nobel, ¿no? Entonces lo hicimos y empezamos y le pusimos por La Paz, Puerto de Ilusión, la famosa canción, pues La Paz, Puerto de la Ciencia. Y así empezamos. Luego regresa George Smoot, eso pasó en 2014, 2018 llevamos 5 ediciones. Trajimos a Ruy Pérez Tamayo, a Antonio Lascano, a Julieta Fierro. Claro que Julieta Fierro tenía que venir, a Estrella Burgos. Y Julieta Fierro, porque es mi madrina de divulgación, ¿no? Ella me lleva, la gente generosa, ¿no? Me encuentro un día en el Instituto de Astronomía, viene Julieta, así tan linda como es ella, con su falda y su pelo largo. Y me ve así parado y yo estoy así. Y dice, ¿quieres ir a Radio RIN? Y yo le digo, ¿y qué hay que hacer? Hay un programa de radio. Radio RIN era una estación de radio para niños en la Ciudad de México. Y ella iba a hablar ahí, decía. Y me manda a mí sin conocerme, así nada más. O sea, no sabía así cómo hablaba, ni mi acento, ni nada. Y me manda. Y pues yo todo emocionado, ir a Radio RIN, sacamos los micrófonos en la Ciudad de México. En los tiempos de la contaminación se veían 2 estrellitas y ahí estamos con un micrófono diciéndole a los chamacos para dónde voltear. Lo maravilloso de los medios es de que el hijo de una amiga mía nos estaba oyendo. Y ahí empieza, y por eso yo digo que es mi madrina, Julieta Fierro, la más grande de las divulgadoras en México. Divulgadores en México. Y es una persona lindísima. Y con una confianza, o sea, me dio el empujón para meterme a la divulgación sin haber pasado examen ni nada, ¿no? Entonces, ese es el puerto de la ciencia.
Y de ahí publicamos un libro, del de George Smoot. Regalamos 500 en el Teatro de la Ciudad. Yo luego te cuento toda la historia. Pero llegamos hasta la Feria Internacional del Libro y vimos que hay una necesidad de literatura científica de calidad, no chismes, sino cosas que puedan ser útiles a la ciudadanía. Se dijo en este sexenio que los ciudadanos íbamos a participar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si tenemos temas de energía, ya tenemos 12 libros, desde conservación de la vaquita marina, que es una cosa muy importante y que nos concierne a todos los subcalifornianos y baja californianos, y desde eso hasta cuestiones de matemáticas, porque pensar bien también es un recurso. Claro. Entonces nos ha ido muy bien con esa colección. Entonces, una cosa se fue dando a la otra, pero es llegar y buscar y ver que hay oportunidades, ¿no? Y entonces, pues vamos con esos proyectos. O sea, esos proyectos son grandes y ahorita el último es estar en un suplemento del periódico El Reforma. Se llama Obsidiana, porque varias otras revistas murieron o fueron cerradas para divulgación científica. Entonces, cada 2 meses se saca un suplemento, que es una revista maravillosa que se llama Obsidiana, con temas de matemáticas, de ciencias nucleares. Ahora del que viene el eclipse, hay un número especial del eclipse. Ahora en abril, ¿no? Ahora en abril. Entonces, Obsidiana la pueden bajar en internet, es gratis. Y eso pues ha abierto un montón de oportunidades. Y ahí hay otro mundo, ¿no? El de los influencers. Y entonces pues ya hemos pasado con los influencers y cada vez vemos que cuando una niña de estas que son muy conocidas, ¿no? Abre, son ¿qué? 50,000 seguidores o más, ¿no? Entonces tú te quedas, cuando estamos acostumbrados a 2 o 3, ahora vimos, no, 2 o 3, hasta 1,000, ¿no? Pero ahora vimos el poder hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y un poco como reproducir esto que te pasó a ti, que nos mencionas con este libro de texto, pero ahora reproducirlo a mayor escala, ¿no? Entonces, sí, poder llegar a más personas. Sí, yo pensaba, digo, en México dicen, somos un país de contrastes, ¿no? Que no leemos, ¿no? Sin embargo, la Feria del Libro de Guadalajara es la segunda más grande del mundo. Claro, sí. ¿Cómo le hacemos si no leemos y está la feria más grande del mundo, la segunda más grande en México? Y vienen todos los escritores y bla, bla, bla. Y yo me quedé así, bueno, ¿y cómo vamos a lanzar una colección de libros de ciencia con grandes autoras y todas primeras traducciones, ¿no? Y tenemos el premio Nobel uno es Venki Ramakrishna, el que descubrió el ribosoma. Por ejemplo, el ADN fue juego de niños comparado con los que hicieron la estructura del ribosoma, ¿no? Entonces, tú dices, ¿quién va a leer eso? A mí me desanimaba un poquito, pero luego pensé, digo, bueno, un libro te va a esperar. Esa es la diferencia con los otros medios. El libro va a estar ahí. Puede estar amarillándose allá adentro en el librero, ¿no? Pero cuando estés listo y lista para abrirlo y enfrentarse a su contenido, ahí va a estar. Y no necesita baterías ni nada, no necesita un software o uno de último modelo, un celular de último modelo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja del libro. Omar, en verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas prestado este momento de tu estancia aquí en La Paz, porque muchas pues, gracias. Te vas en unas horas más, ya sí. Te regresas. Y pues nada, reiterarte el agradecimiento. Yo también agradezco a todas las personas que nos ven o nos escuchan donde quiera que lo hagan, ya sea a través de Spotify, YouTube o a través de la radio de Sud California. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las redes como Sud California Vive, así nos encuentran en todas. No sé si en algún lugar, en alguna página podemos consultar el trabajo que realizas. No, tengo página de Facebook. Ahí es donde vierto toda mi energía y me han dicho que me vaya a otras plataformas. No, yo no puedo ya. En Facebook pierdo demasiado tiempo. Que está ahora Instagram, que está Twitter. No, estoy en Facebook. Okay. Y yo creo que, no sé, no me va a salir de ahí porque ya tengo
ahí hay mucha información, discutimos cosas, entonces... ¿Alguna página web en la que...? La página web no, debería ser una, pero ahí en Facebook, ahí tenemos todo. Okay, y mis colegas de todo el mundo. Te encontramos como sí, Omar López Cruz con guión. Omar López guión Cruz. Y lo más bonito es de que mis colegas de todo el mundo se meten y ahí estamos discutiendo. A veces perdemos a todos, ¿no? Pero ahí estamos echándonos. Entonces las discusiones son discusiones profesionales. Ahí entra Sergio de Régules, por ejemplo, y ahí nos echamos unos rounds, ¿no? Cada vez que podemos. Sergio se la pasa regañando a todos en Facebook. Es gruñón, pero no es gruñón, le gusta estar ahí. Bueno, en la colección que nosotros llamamos la Biblioteca Científica del Ciudadano, que abrimos con el libro de George Smoot, Arrugas en el Tiempo, ya le pedimos a Sergio de Régules que produzca un libro para hacer divulgación científica. Él, que tiene toda la experiencia, que les diga a todos, en lugar de estarnos regañando, darnos consejos, ¿no? Y Sergio creo que se conmovió cuando lo invitamos, porque como estamos con puros autores extranjeros, que premio Nobel y todo esto, el primer autor mexicano de nuestra colección va a ser Sergio de Régules. Aquí la primicia. Ahí está la primicia y ya firmó. Entonces esperen, para este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, enterándonos de ahí primicias. va a estar Sergio de Régules. En verdad te agradezco muchísimo, de nueva cuenta, el tiempo, el que nos compartas todo esto. Y pues nada, si quieren saber algo de Omar, lo pueden buscar ahí, Omar López Cruz en Facebook. Y reiterarles el agradecimiento a quienes nos ven o nos escuchan a través de donde quiera que lo hagan, ya sea, como les decía, Spotify, YouTube o la radio de Sud California. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.